Voy a seguir, ya que pasó Día de las Madres y tuvimos un sermón que puso una pausa en nuestra serie de sermones sobre la vida de José. ¿Recuerdan, hermanos? Hace 2 semanas empezamos y esta serie le di el título que Dios envió a un hombre a Egipto, ¿verdad? Y ya sabemos, pues conocemos toda la historia. Hoy vamos a seguir con esa historia de este varón que Dios escogió con el propósito de salvar a Israel en un futuro. Pero tenemos que recordar que pasan muchos detalles y muchos años antes de que Dios manifiesta sus propósitos. Y así es para nuestras vidas. Tal vez nos ha pasado algo, tal vez estamos pasando por algo y tenemos la pregunta: Señor, ¿qué estás haciendo? Bueno, les quiero decir que está obrando, pero tienes que esperar, porque los tiempos del Señor nunca son nuestros tiempos. Amén. Entonces, vamos a poner aquí, y ya pueden ver en la pantalla, hermanos, este capítulo nos va a presentar a José cuando tiene 17 años. Solamente digo eso porque quiero también ver no lo que sucede desde 17 hacia adelante, pero también entender los primeros 17 años, específicamente con la dinámica que tuvo con su familia. Y sabemos quiénes son los que están en su familia, pero vamos a ver primero este título. Tenemos a José, es la persona con quien tenemos interés. Can you go back just because I want to show the title a little bit, but thanks. Tenemos a José en este capítulo 37, tenemos a su padre Jacob, hermanos 11, y no olviden, tenemos también a Dios, aunque esté del escenario. No sé qué está pasando con ese micrófono, pero me imagino que todavía me pueden escuchar. José, su padre, Jacob, hermanos y Dios. Y no hay que olvidar que Dios está detrás de todo, manejando todas las y los detalles. Vamos a leer un poco de los primeros 2 o 3 versículos y a ver hasta dónde llegamos. Si quieren ponerse de pie, hermanos, palabra del Señor que nos prepare los corazones para ver lo que nos tiene que decir. Amén. Dice así: Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas más bien con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilpa, las mujeres de su padre, y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra y específicamente por esta historia de José y de su familia. Sabemos, Señor, mucho más de lo que nos está diciendo aquí, pero queremos recordar en esta mañana los propósitos que tú
tienes para este pueblo Israel, empezando con Abraham, Isaac y Jacob. Sabemos, Señor, que solamente por tu gracia nos has escogido y solamente por tu gracia podemos crecer en nuestra fe y en tu gracia, Señor, podemos desarrollar nuestras vidas y llegar a los propósitos que tú tienes para nosotros por encima de las circunstancias, no importa lo que sean, no importa nuestro pasado, no importa la tragedia, no importa lo bueno, todo, Señor, sirve para el bien. Gracias, Señor. Pedimos tu ayuda en esta mañana a través del Espíritu Santo y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tiene 17 años José aquí. Nos dice que era pastor igual que sus hermanos. Sabemos que su padre es Jacob. Una cosa interesante que encontré es que el nacimiento de José se encuentra en Génesis 30 y después su muerte se encuentra en Génesis 50. Entonces pasan unos 20 capítulos. La mayoría de esos capítulos hablan de la vida de José y aún también de Israel. Llegó a la edad de 110 años y recuerdan, hermanos, que cuando ya sabía que iba a morir, que le pide, o más bien le da al pueblo y específicamente a su familia, le da instrucciones de cuando Israel sale liberados de Egipto, porque él recordaba la promesa que había hecho Dios con su padre Jacob, con su abuelo Isaac, con su bisabuelo Abraham, de que iban a poseer la tierra prometida. Entonces dice, lleven mis huesos de aquí cuando eso suceda. Es un hombre de fe, José, siempre lo fue. Y sí quiero enfocarme un poco sobre la familia de José, de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo. Y quiero ver la dinámica y quiero ver lo que él vivió, ¿no? Lo vamos a ver en un momento, pero recuerden primero, hermanos, que todos los detalles de la vida de José lo podemos ver con asombro, porque es maravilloso la manera que Dios maneja su vida, no importa las circunstancias. Tenemos conscientes que Dios es soberano. Amén. Eso quiere decir que está en control. También tenemos en mente y reconocemos su providencia. ¿Recuerdan lo que significaba esa palabra hace 2 semanas? Que Dios está manejando, está obrando, está llevando todas las cosas. Él interviene todo para el bien de su pueblo y para aquellos que ama. Usamos hace 2 domingos como un versículo para ponernos en una posición de entender todo este estudio de esta vida de José. Y recuerdan lo que dijo Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Simplemente llegamos a la conclusión, hermanos, y si no lo podemos poner un poco de sangre y carne a esto, si no lo podemos aplicar a nuestras vidas, entonces yo creo que perdemos mucho. Dios interviene en nuestras vidas. No importa lo que está sucediendo, no importa quién es responsable, no importa qué es responsable, porque bien pudiéramos, si nos va mal, si nos pasó alguna injusticia, persecución, mala onda, podemos culpar a nuestra familia, tal vez algunos de nosotros, y vamos a ver esto
en esta historia. Entonces, la vida de José puede ser algo que nos ayuda, es decir, su historia nos puede dar aliento, nos puede dar tranquilidad, porque podemos ver que Dios está manejando todo, aunque en el momento no. Déjame hacer algo aquí con ustedes. Déjame hablar un poco sobre lo que creo, y en esto tengo como unos 7 capítulos, voy a sumar. Pero quiero que entiendan quién es Jacob, ¿no? Para empezar, José es alguien especial en el hecho de que su bisabuelo es Abraham. Y yo he llegado a entender por mis estudios que es posible que José conocía a su bisabuelo Abraham. Hermano Max, cuando tienes ahí a tu ayúdenme, hermanos, a tu nieto. Oiga, alguien ponga el switch de español, por favor. Me encanta verlo porque va directamente a lo que voy a comentar en este momento. Yo creo que por lo menos José se sentó y conoció a su bisabuelo Abraham. Claro que conoció a Isaac. He visto estudios que me enseñan a través de la cronología que es posible que, aunque muy viejo Abraham y muy joven José, se conocieron. ¿Y de qué hablaban? Bueno, ya les dije, yo creo hace unas semanas, si me recuerdo, yo creo que no estaban hablando de los Dodgers, ¿no? Hermano, usted, Max, perdóname, pero te voy a usar como ejemplo. Le platicas a nivel de tu nieto de las cosas de Dios. Yo me imagino que nunca va a olvidar, es maravilloso, que ahí están bailando durante la alabanza. Yo me imagino que no lo va a olvidar. Tal vez que si sigue asistiendo aquí con su abuelo y con sus papás, ciertamente, son influencias, son cosas que nos impactan la vida. Yo lo sé de mis abuelos, yo los recuerdo. Yo recuerdo cuando nos reunimos en México con mis papás y todos mis primos y mis tíos y tías, que cuando celebrábamos Navidad, mi abuelo, todo el mundo sabía que él iba a orar por la cena. Nadie iba a ponerse en el lugar del abuelo, porque era el sistema de saber que el anciano de la familia, el que nos guiaba espiritualmente, más bien fue responsable por el hecho de que éramos, por ya 4 generaciones, somos una familia cristiana. Porque Dios llamó a mi abuelo Daniel. Y a mis papás fueron criados también en la palabra y en la gracia del Señor. Y lo pasaron a mí y yo lo he pasado a mi hijo. Lo estoy diciendo por esta razón. Yo creo que José entendía la promesa que había hecho Dios con Abraham, con Isaac, su abuelo, con su padre Jacob y con él. Y por eso pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida cuando iba a suceder ese evento. Yo creo que cuando él ya fue vendido como esclavo y estaba montado en ese camello con un viaje largo a Egipto, esperando tal vez que su propio padre lo buscara, nunca llegó su padre terrenal, pero sí sabía y tenía una relación con su Padre celestial. Y en esos momentos en donde no tenemos ningún control, es una injusticia lo que hizo. Qué bárbaro, sus hermanos, aunque estaba lamentando y llorando en ese pozo, no lo escucharon. Pero Dios estaba detrás de todo, preparándolo, y él no dejó de confiar en que Dios tenía un plan. Porque él mismo lo dice
cuando una vez se encontró con sus hermanos buscando alimento en ese hambre que pasó, y todo el mundo fue a Egipto. El que estaba encargado, el que manejaba la distribución de alimento fue su propio hermano José. Amén. Y él los reconoció primero porque él estaba vestido como egipcio, ¿no? No lo reconocían. Él fue atrás, dice la palabra, y lloró y lamentó ese encuentro. Y cuando sale se presenta y les dice: ustedes lo hicieron por mal, pero Dios lo hizo por bien. Entonces podemos ver en ese momento una historia de la familia. Mira, híjole, qué frustración, porque cuando estaba estudiando dije: ¿cómo puedo reducir toda la historia de esta familia de 6 capítulos? Y tenía yo como 6 hojas y dije: no, pues los voy a aburrir, ¿no? Pero dije: ok, lo voy a poner en post-it. 6 capítulos en unos 4 que tengo. Es mucho mejor que 5 páginas, ¿no creen, hermanos? ¿Me aguantan un rato? La vida de Jacob, padre de José, empezó en lucha. ¿Recuerdan lo que sucedió en el vientre de Rebeca entre él y Esaú? Que luchaban. Y después Rebeca le pregunta a Dios: oye, ¿qué sucede aquí? Y le dijo que hay 2 naciones en ti, divididos. Y sabemos que siempre estos 2 iban a contender, iban a pelear, Esaú y Jacob. Así empieza esta historia. Recuerda que Jacob aunque nació segundo, el Señor le había dicho a Rebeca que es decir, el primogénito iba a ser Jacob y no Esaú, aunque él nació primero. Y cuando salen del vientre, ¿qué está haciendo Jacob? No suelta el calcañar de Esaú. Es decir, que están peleando desde ese momento. Eso va a influir la dinámica de la familia por generaciones. Te lo digo de este momento. Recuerda que Isaac amaba más a Esaú porque él era cazador y traía lo que cazaba a casa y le gustaba mucho a Isaac. Y recuerda que Jacob fue amado más por su mamá, ¿no? ¿Recuerdan esa historia? Rebeca. Uno era cazador. Eran muy diferentes los dos en esta lucha entre estas 2 naciones. Se puede decir que, y perdóname, pero lo voy a decir en términos modernos, Jacob era un homeboy, mama boy. Ese quedaba en las tiendas mientras su hermano salía así a cazar. Y entonces tenemos al papá que amaba más a Esaú y la mamá amaba más a Jacob. Y ahí es donde empezamos con este problema del favoritismo, que iba a afectar a generaciones de esta familia, igual a José con Jacob. ¿Te das cuenta que nuestras decisiones pueden afectar a generaciones? Eso es primero lo que noto. Esto puede destruir a una familia por generaciones. Después, bueno, ya crecidos, ya grandes, Jacob y Esaú pues seguían en sus pleitos. Llega el momento donde Isaac cree que se va a morir. Entonces le llama a Esaú, le dice: ve a ir a cazar, no sé, un ganado, exacto, un venado. A mí me encanta el venado, dice, especialmente cuando lo hacen así como barbacoa.
lento y despacio. Y especialmente cuando lo hacen en salsa roja. Amén. Entonces, él va a, como le ordenó su papá, pero ¿quién estaba escuchando por ahí? Rebeca. Entonces le llama primero, le dice, ven aquí, Jacob, quiero que vamos a preparar algo y llévaselo a papá y dile que ponte, hasta le puso pieles con el pelo del animal y se acercó y ¿quién eres? Y no quiso hablar porque tenía una voz de estas y Saúl tenía una voz así. Entonces no dice nada, pero lo engañaron y eso es lo que significa el nombre de Jacob, engañador. Lo que significa, aún estudiando esa palabra más, es más que un engañador, es más que uno que miente, es manipulador. Él quiere manipular a la gente y a las circunstancias para que todo sea como él quiere. Él es esa persona. Y engañan al papá. ¿Y qué pasa con Esaú? Pues lo quiere matar. Y jura, te voy a matar. ¿Y qué hace Jacob? Huye a Harán, donde va con el tío Labán. El tío Labán de Harán. Pues como tiene sentido, ¿no? Hasta puede ser una canción de esos rap, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Oh, se enamora, cuate. ¿Con quién? Raquel. Híjole, hasta hace un compromiso de aquellos. Trabajaré 7 años para que me des la mano de Raquel. Y en la noche de la boda, ay, híjole, 7 años sudando y apestoso y en el sol con esos mugrosos ovejas. Y ya es la noche y hay que entender las costumbres. Se vestían con velos, porque uno preguntara, ¿cómo fue posible que Labán sustituya a Raquel con Lea? Y cuando se despierta en la mañana no es el que no era Raquel, era Lea. Y yo digo, ¿qué no platicaron por lo menos? Ese hombre, de veras, qué salvaje. Pues, hi honey, how are you? No, algo, ¿no? Pero, bueno, se explica que por las costumbres, y eran costumbres muy sagradas, las bodas, de casi de esconderla hasta que entren a la tienda y en lugar privado, ¿no? Y pues, se enoja. El engañador fue engañado por alguien mejor que él. Es lo que pasa cuando vives esa vida. Mi papá siempre me dijo, a mí me gustaban mucho los deportes y entonces yo quería ser el mejor en fútbol o el mejor en luchar, ¿no? Y siempre me decía, yo, pues bueno, hermanos, para decirlo, pues ahí me llevaba, ¿no? Por lo menos ahí en el pueblito donde vivía. Y me decía mi papá, siempre, hijo, va a haber alguien mejor que tú. Siempre te vas a encontrar que alguien que lo hace mejor que tú. Y ahí el engañador, el manipulador encuentra a alguien mejor que él, su propio tío Labán. Entonces decide trabajar otros 7 años. Mientras ya le dijo, espera una semana, la semana de bodas, antes de que te voy a también entregar a Raquel. Entonces luchó por 7 años, después había contenciones entre la familia, entre los rebaños de Labán y los rebaños de Jacob, y quería salir, pero Labán dice, no salgas todavía. Entonces una noche decide irse, pero mientras Lea produce hijos uno tras otro, pero no pudo producir Raquel porque estaba estéril. El Señor dice la palabra que había cerrado su vientre. Y también de repente como que Lea tampoco ya, yo me imagino que, bueno, Jacob no estaba interesada en ella, entonces que hace un acuerdo en traer a las concubinas. Eran 4 mujeres que tenía Jacob, imagínate.
Y 12 hijos, 12 hijos entre los cuatro, hablar de problemas. ¿Te imaginas cómo uno puede luchar por su posición y por la atención que quería? Eso fue la experiencia que al nacer José encontró. Esta es la familia disfuncional que encontró José. Él miró cuando Jacob dejó a Harán y lo hizo de noche. Huyó sin decirle nada al tío Labán. El tío Labán ni pudo despedirse de sus hijas y de sus nietos. Entonces lo va a buscar y después tuvo miedo Jacob porque pensaba que venía con una fuerza para enfrentarse. Y al mismo tiempo dio anuncio de que iba a regresar a casa con Isaac. Y ahí viene Esaú y los dos de dos lados vienen contra Jacob y él por fin manda a la familia, lo divide en dos para que si atacan a la familia todavía sobrevive otra mitad. Y es cuando encontró ese lugar en donde él mismo luchó con Dios, ¿recuerdan? Y le cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa gobernado por Dios. Se sometió por fin a Dios, aunque tardó toda la noche luchando contra Dios. Le cambió el nombre a Israel, que nos habla de ese fenómeno que va a suceder en el Nuevo Testamento de nacer de nuevo. Bueno, después arregló las cosas con Esaú y con Labán y la familia y fue a vivir a otro lado. ¿Y quién estaba con él en todo esto? José. Tal vez no entendía, ¿no? Oiga, papi, ¿por qué estamos saliendo de noche? ¿Por qué no le decimos nada a nuestro tío? En este caso, a tu tío, a mi abuelo. Oiga, papi, ¿por qué tiene mi mamá ese ídolo? ¿Por qué le robó ese ídolo al abuelo? Oye, ¿por qué salimos de noche? ¿Por qué no hubo fiesta cuando salimos y nos dieron una despedida? Oye, papá, ¿por qué vienen enojados? ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué vamos tan rápido? ¿Sí me entienden, hermanos? Es lo que vio. Oye, platícanos un rato qué pasó contigo y tío Esaú. ¿No creen que pasó eso, hermanos? Sí pasó. Y sabemos que en fin llegaron, Jacob solo luchó con Dios y ahí empezó un nuevo camino con él y el Señor. Y es cuando llegamos al capítulo 37, ¿ves? Lo hice muy rápido. Pero quiero que entiendan, quiero que vean, hermanos, que qué tan importante es la formación de José. Que Dios estaba formando el carácter de José con un propósito hacia adelante que ninguno de ellos iban a entender en ese momento. Yo recuerdo que había un pastor que ya pasó al cielo, pero tal vez lo conocen. Chuck Smith es el que estableció a los Calvary Chapel. Yo leí una vez uno de sus libros y nunca me olvidé de que él le decía a través de libros varias veces, si no 5 veces, 10 veces, decía que todo es preparación para otra cosa cuando perteneces al Señor, hermanos. Todo, aún tu familia disfuncional. Hermanos, no vas a encontrar en ninguna novela algo similar. La palabra de Dios es impresionante porque no esconde los errores y los pecados, las debilidades de su propia gente. Ahí está manifestado para que todo lo veamos. Entonces yo creo que llegamos a entender esta familia disfuncional, pero llegamos también a entender no fue posible nada sin la gracia de Dios. Y vamos a aprender que no podemos mirar hacia atrás y decir, pues es la familia que no me permitió, que yo tuve que crecer y fue criado en un lugar horrible. No puedes decir eso cuando perteneces a Dios. Tienes que dar eso atrás y confiar en Dios hoy mismo. Porque entonces nos convertimos en víctimas.
todos los demás tienen la culpa. Y tú nunca. Pero nuestras decisiones forman el carácter de nuestras familias. Créemelo. Pero aún cuando confiamos en Dios y caminamos en su gracia, no hay nada que puede detener los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Y José es un ejemplo de eso. Entonces dice que tenía José, ¿cuántos años? Versículo 2. Dice 17 años de edad y era pastor, igual que sus hermanos. Dice el joven José estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilpa, las mujeres de su padre. Y nos dice algo, para empezar, me lo encuentro totalmente interesante. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. ¿Sabes cómo se llama eso? Chismoso. Si quieres problema con tu familia, infórmale a tu padre de todo su mala fama. Oiga, papi, no lo vas a creer lo que hicieron mis hermanos. ¿No? Chismoso. Y bueno, por ahí ya llegó el momento donde tienen una marca contra él, sus hermanos. Chismoso. En inglés hay un dicho, no sé si se puede decir, alguien me puede ayudar. Snitches get stitches. ¿No? Los que, bueno, no hay una traducción directa, pero los chismosos quedan heridos, ¿no? Más o menos. Y es lo que vemos. Se me hace interesante que lo primero que dice la palabra para enseñarnos que yo creo que podemos ver aquí algo, que ya había una separación entre Jacob y sus hijos, que uno se creía más, por lo menos tenía la posición privilegiado y sentía confianza de ser chismoso. Y ahí empieza el problema, ¿no? Piénsalo conmigo un momento. Informaba a su padre de la mala fama de ellos. Y ellos, dice, ya llegamos al segundo razón de por qué sus hermanos, según lo que vamos a leer aquí, lo odiaban. Eran celosos y tenían envidia. Hablar de dividir la familia, esa actitud de favorismo afectó a toda la familia y fue una familia disfuncional. Y aún, es lo que me impresiona, aún siguen siendo los escogidos de Dios, que nos enseña, hermanos, que nunca es la pregunta o el hecho de nuestra fidelidad con Dios, pero siempre se trata de la fidelidad de Dios con nosotros. Porque ninguno de nosotros somos dignos de esa gracia ni de la salvación. Y uno dirá, bueno, esa familia es disfuncional, la de Jacob. Pero fíjense, hermanos, de hecho todos nosotros vivimos en una situación disfuncional por el pecado que nos afecta. Todos somos disfuncionales antes de conocer a la salvación y la gracia del Señor. ¿Saben? Y si uno cree que en las novelas encuentra algo similar, no lo vas a encontrar y ni tu familia está tan mal. Amén. Entonces vamos a ver lo que hacen. Pero hasta el momento, a ver, yo sé que nadie va a levantar la mano. Dime, así, pastor, mi familia está peor que este. No, porque no es cierto. Pero se ve aquí algo muy, muy importante. Que Dios sigue siendo soberano, que Dios escoge a quienes quiere y que Dios los va a llevar hacia adelante para cumplir sus propósitos. Amén. Eso quiere decir que tú y yo tenemos esperanza. Amén. Ok. Dice
Entonces Israel amaba más a José, o amaba a José más que a todos sus hijos. Es decir, puede decir que amó más a José que a uno de ellos o a todos ellos en total. Imagínate, de los 11 y José amaba más a José que los otros 11. Y dice aquí, la razón, ¿no? Dice, Israel amaba a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez. Recuerda que Raquel, más bien, que no podía tener hijos por estéril. Entonces, cuando nació José, después también Benjamín, en donde murió ella, entonces vemos algo que en su vejez lo amaba más, pero también era la esposa que favorita. Entonces ya es más de que su vejez, también sabemos que era la favorita. Entonces dice, no solamente eso, pero por eso le hizo una túnica de diversos colores. Y ahí andaba, ¿no? Caminando entre ellos. Y uno dice, pues ¿cuál es el problema, no? Una vez fueron a comprar a mi hermano Adidas, pero a mí no. Yo decía, bueno, pero me va a tocar la siguiente. Sí, y me tocó después otra vez, a mí me llevaron. Y uno dice, ¿cuál es el problema de la túnica de varios colores? Porque en esa cultura representaba que José estaba en otro nivel según la perspectiva de su propio padre. Lo había aislado de sus propios hermanos. Él era especial. Eso es lo que molestaba a sus hermanos. Miren, hermanos, no dice que es correcto este favoritismo. No está diciendo, solamente nos está comunicando lo que pasó y por qué lo hizo, pero no es correcto, hermanos. Y es posible que te llevas mejor con un hijo y de que con otro, por su carácter, por su personalidad, no sé, puede ser, pero mostrar ese favoritismo es un error, porque causa odio, causa, ¿qué más? Divisiones, conflictos, resentimiento, envidia, y ahí va la familia a la basura. Entonces yo estoy diciendo aguas. Y es posible que tienes un lugar especial para un hijo sobre otro, pero por favor no lo reveles. Es posible. Todos son iguales. Y una conversación con Olga, porque pude hablar con ella antes, porque ella tiene muchos hijos. Le pregunté y se quedó así asombrada, me imagino, en la llamada. Oiga, Olga, ¿tú tienes un hijo favorito? Y me quedé callado. Y dice, no. Lo que pasa es que trato a los hijos diferente dependiendo de su carácter. Esa es otra cosa. ¿No, hermanos? Algunos son más difíciles. Algunos necesitan más atención. Eso no quiere decir que los amas más. Te ajustas según la necesidad que existe en el momento. Y hay otros hijos que nunca tienes que decirle nada. Ahí van bien y son lindos y bueno, cariñosos. Mira, mi favorito. Porque es el único. ¿Amén? Ok. Entonces tenemos el problema de que era chismoso José. Tal vez unos, y no lo estoy criticando porque no quisiera olvidar que yo una vez tenía y ustedes una vez tenían 17 años. Amén. Somos muy, queremos juzgar rápidamente. Calma. Es lo que pasó. Posiblemente de joven, y también pues la manera que le trató su papá, pues tal vez pensaba que tenía ese derecho. Lo de
de que se podía manifestar que Israel amaba más a José. Bueno, yo creo que fue un error. Y el hecho que le hizo una túnica especial también, de diversos colores, también un error. Y al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica, siempre discutiendo. En nada podían estar de acuerdo. Imagínate, hermanos, lo odiaban. José tuvo un sueño. Híjole, si ya no estuvo mal, ya empieza la cosa a crecer más. Este soñador, decían en otra ocasión, ¿no? Bueno, ¿quién le dio el sueño? ¿Por qué no es uno de esos sueños como tú y yo tenemos? O tal vez cuando estábamos en casa con nuestros papás, nos levantábamos en la mañana, nos sentábamos en la mesa a desayunar y, oiga, no lo vas a creer, tuve un sueño anoche. A ver, platícanos. Yo tengo uno que por 62 años, bueno, no tanto, pero vamos a decir 55 años. Es uno de esos que voy a la escuela, al kinder. Y yo recuerdo ese kinder. Y yo caminaba, ya que mis papás me dejaron ahí cerquita, ya era tiempo de entrar al salón. Pero tenía que pasar por un área de pasto, un jardín. Y tenía un montecito pequeñito que tenía que subirlo. Pero yo andaba atrás, es decir, tarde. Entonces yo corro y al subir ese pequeño montecito que estaba ahí, siempre me fallaban las piernas y me caía en el pasto. Y por 50 y tantos años sigo cayendo en el pasto. No es ese tipo de sueño. ¿No? ¿Alguien aquí se recuerda lo que soñaron anoche? Bueno, es que vivimos en tiempos en donde estamos tan preocupados por todo que ya ni podemos soñar. Tanto estrés y ansiedad que ya ni soñamos. ¿No? No es eso. Dios le puso el sueño. El problema tiene 17 años. El problema es que es el chirinflunflais de su padre. ¿No? Ese es el problema. El problema es que tiene una bocota. El problema, otra vez, es que es joven. Y dice, oiga, no lo van a creer, tuve un sueño. Y se lo contó a sus hermanos, pero ellos llegaron a odiarlo más, dice. Y les dijo, escuchen ahora este sueño que tuve. Resulta que estábamos en medio del campo haciendo manojos y el manojo y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban ante él. ¿Qué? Tú le vas a compartir eso a tus hermanos ya sabiendo que te odian y ahí va otra vez. Y dice, ellos respondieron en el versículo 8, ¿acaso vas a ser tú nuestro rey? Es decir, nos vamos a someter, nos vamos a inclinar a ti y nos vas a gobernar. Y lo que pasa es que sí fue cierto. Pero 20 años después, lo que pasa es, hermanos, puedes tener información, puedes saber algo, puedes tener la oportunidad de hablar, pero no es siempre solamente tener información, es cómo y cuándo lo compartes. Hay que ser sabios. Y esto los hizo odiarlo más. Y por causa de sus sueños y sus palabras del versículo 8, lo odiaron aún más. Pero José volvió a tener otro sueño. Y lo único que puedo decir, hermanos, es, José, ¿otro sueño? ¿Y lo vas a compartir? ¿Qué no aprendiste la primera vez? Pero esta vez el sueño crece a dar más información. ¿Qué dice? Resulta que tuve otro sueño. Esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí
y les contó esto a su padre, a sus hermanos, y su padre lo reprendió. Y hasta llegó el momento que a José lo amaba más, perdón, Jacob le amaba más a José, pero es el momento donde dice, ya no, por favor. Él mismo ya se molestó y lo reprendió. Y dice, ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso tu madre, y tus hermanos y yo, por eso el sol y la luna son el padre y la mamá, y las 11 estrellas son los hermanos? Dice, ¿acaso tu madre y tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti? Y fíjense lo que dice el 11. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba acerca de esto. ¿Sabes qué? Jacob sabía que era de Dios. Sus hermanos no les importaba. Y de ahí, esta historia y todas las consecuencias y todos los eventos, todas las actividades son manejadas por lo que sucedió aquí. Pero aún, hermanos, Dios está en control. Qué bueno que podemos ver que aún en cuando nos equivocamos, cuando somos inmaduros, cuando somos soberbios, cuando somos lo que somos, todavía el Señor tiene un plan para nuestras vidas. Amén. Yo creo es importante, podemos llegar a una conclusión. Agustín nos dice que nuestras pruebas vienen para probarnos y mejorarnos. Entonces, no sé cómo nos va en medio de la tormenta, no sé cómo nos va en medio del fuego, pero ahí es donde aprendemos y ahí es donde nosotros podemos mejorar. Por eso el Señor lo permite. El oro, ¿cómo se purifica, hermanos? En el fuego. José va a aprender eso, sus hermanos van a aprender eso, y si vemos hacia adelante muchos capítulos, vamos a ver que Dios termina la obra por el cual comenzó, en no solamente en la vida de José, pero también en la vida de todo Israel. Vamos a seguirle la semana que viene. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, qué bueno que tu palabra nos muestra quiénes somos. Nuestra naturaleza pecaminosa, no lo tratas de esconder ni lo tratas de disminuir, es lo que es. Y siempre, Señor, en la carne estamos equivocados. Pero, Señor, sabemos también que como tu pueblo, como tu iglesia, tú nos vas a llevar a través de los años y a través de las circunstancias y a través de este viaje de la fe, nos vas a llevar a aprender y después a poder vivir en una manera que te complace, Señor. Gracias, Señor, porque nunca nos vas a abandonar, nunca nos dejas tirado ahí a un lado, pero tú mismo, Señor, usas todo para nuestro bien. Queremos aprender esto, Señor, para tener confianza, para no tener miedo ni sentir, Señor, que no estás con nosotros, pero saber que en todo tú tienes un plan, especialmente para cada uno de nosotros aquí en esta mañana, individualmente hablando, como familias y como iglesia. Úsanos, Señor, para tu honra y gloria. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu gracia, para ser fieles representantes y testigos del Evangelio, Señor. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.